Buenas noches, mi nombre es Zenit Díaz y les voy a exponer sobre el periodo de la Iglesia moderna y cómo influyó en sus diferentes ámbitos. El periodo de la Iglesia moderna abarca desde el siglo XVI con la Reforma Protestante en 1517 hasta mediados del siglo XX. Fue una época de cambios profundos que transformaron la relación de la Iglesia con la sociedad, la política y la cultura. Características principales. 1. La Reforma Protestante del siglo XVI estuvo liderada por figuras como Martín Lutero. Esta reforma fragmentó la unidad de la Iglesia Católica en Europa Occidental. Se enfatizó la autoridad de la Biblia, la justificación por la fe y el sacerdocio de todos los creyentes, dando origen a diversas denominaciones protestantes. 2. Contrarreforma católica, siglo XVI al XVII. Como respuesta a la reforma, la Iglesia Católica inició una renovación interna. El Concilio de Trento en 1545-1563 fue clave, reafirmando doctrinas católicas, reafirmando doctrinas eclesiásticas y promoviendo la evangelización a través de órdenes como los jesuitas. 3. Expansión y misiones mundiales. Con la era de los descubrimientos, el cristianismo, tanto católico como protestante, se expandió globalmente a América, Asia y África, convirtiéndose en la religión más grande del mundo. 4. El barroco, siglo XVII, en el arte. El barroco se convirtió en una expresión denominante que fue con fuerte influencia religiosa buscando impactar y reafirmar la fe. 5. La Ilustración y el racionalismo, siglo XVIII. Este movimiento filosófico puso énfasis en la razón, la ciencia y la autonomía humana. Esto desafió la autoridad religiosa y las doctrinas tradicionales, generando tensiones entre la fe y la razón, y un cuestionamiento del papel de la Iglesia y la sociedad. 6. Surgimiento del nuevo movimiento. A lo largo del periodo surgieron movimientos como el puritanismo, el metodismo y a principios del siglo XX el pentecostalismo, cada uno con enfoques distintos en la piedad personal y experiencias religiosas. Impacto en la política y la economía. Relación con el Estado y la política. La reforma debilitó el poder eclesiástico y fortaleció los estados nacionales. Los monarcas confiscaron bienes de la iglesia y establecieron iglesias nacionales, lo que llevó a guerras de religión y a la emergencia del Estado. Confesionales. La Ilustración impulsó la secularización buscando mayor autonomía del Estado respecto a la religión. La Revolución Francesa, al final del periodo, tuvo un carácter antirreligioso, confiscando bienes eclesiásticos y subordinando la iglesia al Estado. Economía de la iglesia. Las fuentes de ingresos tradicionales de la iglesia, tierra, diezmos y donaciones, se vieron alteradas. La venta de indulgencia, una fuente significativa, fue una de las principales críticas que desencadenaron la reforma de los territorios protestantes. Hubo una confiscación masiva de bienes de la Iglesia Católica, de lo que debilitó su poder económico y fortaleció las finanzas estatales. Cambios culturales de la Iglesia moderna. Humanismo y renacimiento, siglo XV y XVI. Se pasó el teocentrismo al antropocentrismo, revalorizando la relación razón humana y conocimiento. Hubo un florecimiento artístico y científico, aunque algunas ideas científicas como el ideocentrismo entraron en conflicto con la iglesia. Alfabetización y lectura de la iglesia. La reforma impulsó la lectura individual de la Biblia en lenguas vernáculas, lo que promovió la alfabetización y democratizó el acceso al conocimiento religioso. Revolución científica, siglo XVI al XVIII. El desarrollo del método científico basado en la observación y experimentación desafió la cosmovisión religiosa tradicional, generando tensiones en la iglesia.
En resumen, la iglesia moderna fue un periodo de cuestionamiento, individualismo y racionalismo, donde la iglesia tuvo que adaptarse a profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. Esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias. Bendiciones.